Agradezco que nos tome la llamada a la académica Rocío San Miguel, presidenta del Control Ciudadano y experta en temas de seguridad. Muy buenas noches, bienvenida, y inmediatamente ya le consulto acerca de este tema, Rocío. Sin duda es preocupante lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela con lo último que se ha tenido en los últimos días, en las últimas horas, movilizaciones de parte de estudiantes que están terminando en más problemas. Se hablaba de 6 fallecidos, luego de 7, ahora están hablando acerca de 8, incluso 9 personas que pudieron haber perdido la vida en medio de estos conflictos. Sí, bueno, buenas noches, Pau. Es de noche en Venezuela y realmente muy preocupado por el patrón de conducta sobre los hechos de violencia sobre la población civil. Efectivamente, hay confirmados 8 fallecidos por causa de las protestas. El patrón que se observa, la mayoría de ellos con impactos de bala en la cabeza, y todos tienen como denominador común el marco de la impunidad. Es decir, no hay responsables a esta hora por esas muertes en Venezuela, aun cuando muchos de ellos ha sido evidente en la participación de la Guardia Nacional Bolivariana, la llamada Guardia del Pueblo, y en algunos casos en los colectivos armados violentos. Esa es la angustia que prevalece en general, pues abiertamente se han difundido videos donde hay el involucramiento de estas personas, pero también del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, como lo fue en el caso de los 2 primeros asesinatos que ocurrieron en la fecha que se conmemoraba en Venezuela, el Día de la Juventud, el 12 de febrero, cuando justamente murió un estudiante y un líder de los movimientos Tupamaro con justamente tiros en la frente. Rocío, es preocupante la situación y los medios de comunicación en este momento se les ha complicado el trabajo. Vemos lo que ha pasado con la cadena internacional de noticias CNN, y ante este panorama son las redes sociales las que están jugando un papel importantísimo. Se ven videos, como lo estás diciendo, se ven fotografías, se ven también algunos relatos de periodistas que cuentan lo que está ocurriendo en las calles. Esto se refleja, esto se puede ver allá en Venezuela, se puede ver en los medios de comunicación. Bueno, hay una situación en la televisión que francamente es un blackout. Los canales nacionales prácticamente no transmiten ninguno de los elementos que suceden en vivo. Apenas algunos canales privados dan un reporte al final de la noche que reflejan de alguna manera una síntesis muy apretada de lo que ha podido ocurrir en la jornada. En relación a la prensa escrita, hay todavía mecanismos que permiten encontrar en diarios de circulación nacional información importante, y gracias a la actividad de los periodistas se ha podido documentar muchos elementos de violaciones graves a los derechos humanos. Inclusive se ha trabajado en develar los nombres de funcionarios públicos involucrados en presuntos asesinatos. En el tema de la radio hay ventanas todavía donde pueden hacerse comentarios, pero siempre muy difícil el seguimiento, suplido sin duda por la red social Twitter, que ha permitido que las personas estén informadas inclusive para situaciones de emergencia, en situaciones donde aparecen colectivos sociales y la gente puede tomar las precauciones para no verse impactados por su agresividad y hostigamiento. También otra consulta, Rocío. Varios mandatarios se han manifestado sobre este tema, han manifestado su preocupación ante esto. Incluso hemos visto que el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que esta es una injerencia, ha hablado, incluso ha retado al propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que finalmente hablen acerca de esta situación. Instituciones como Derechos Humanos también está pidiendo que se respeten los derechos de los jóvenes, de quienes están protestando en estas marchas, que bien lo decían ellos y también los opositores, son pacíficas. Sí, ha habido, digamos que las dos caras de la moneda. Hemos visto posiciones muy tímidas y pasivas, inclusive de solidaridad inmediata con el gobierno de Venezuela de parte de los países miembros del Mercosur. Era de esperarse una solidaridad a toda prueba de los países del ALBA, y posiciones tímidas en general a nivel internacional. Sin embargo, son importantes la posición de organismos de
derechos humanos como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, y no dudamos, los defensores de derechos humanos, que podrá elevarse al conocimiento prontamente del secretario general de Naciones Unidas algún tipo de acción de comunidad, de comunicado que pueda persuadir de alguna manera al gobierno nacional sobre las medidas que está tomando, y yo diría sobre el discurso de odio que diariamente instrumentaliza desde el poder. Se observa una soberbia permanente, una ausencia en el reconocimiento del otro desde el gobierno venezolano, y creo que eso no abona una dirección de diálogo nacional. Sin duda, en un análisis de escenarios inmediatos en Venezuela, todos apuntan a violencia estructural muy lamentablemente. Rocío, usted que conoce de temas de seguridad en Venezuela, ¿cómo ve el panorama en este momento, la situación en las calles, el discurso que tiene el presidente y la oposición? ¿Ve tal vez alguna salida que se pueda dar en próximos días? Creo que están muy agitadas las pasiones. Sin duda el gobierno se siente fuerte, se encuentra cómodo con un alto mando militar, probadamente partidizado, con un discurso de hace más de 5 años, donde hay consignas abiertamente políticas. Nosotros desde Control Ciudadano llevamos un registro en ese sentido y podemos dar fe de ello. Es un gobierno con escasos meses en el poder, pero que se siente Nicolás Maduro como un heredero político de Chávez. Difícilmente va a retroceder en su posición, salvo pues que evidentemente quede de manifiesto el poder de los estudiantes. Ahora bien, este poder de los estudiantes funciona como un mecanismo de adrenalina, está generando entre amplios sectores de la, digamos, de la posición crítica, disidente del país, una efervescencia extendida en principalísimas ciudades de toda Venezuela. La situación crítica del Táchira, de Mérida, de Lara, en el estado Carabobo, y sobre todo, yo diría, de Caracas especialmente, pero también Bolívar y en el oriente del país. Hay mecanismos de injusticia que enervan a la población civil. Estos videos que han recorrido a la nación, donde aparecen guardias nacionales que impactan directamente contra ciudadanos, producen, yo diría, indignación. Y si hay una palabra que puede abrazar la estima o el elemento de cohesión de los estudiantes en este momento, sin duda es el del coraje, pues hace falta mucho para poderse enfrentar a estos colectivos sociales armados y a estos organismos de seguridad del Estado que abiertamente están empleando armas de guerra contra la población civil. Rocío, yo le agradezco mucho haber contestado nuestras preguntas y el mostrarnos también un panorama de lo que en este momento está pasando en Venezuela. Estaremos atentos, estaremos al pendiente de lo que esté ocurriendo, de lo que vaya a pasar en los siguientes días con esta manifestación que ya se tiene prevista para el fin de semana. Rocío San Miguel, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.